1, 2, 3... ¿Estamos todos? Pues vamos allá. Estás en el podcast de Ardilanac, un podcast en el que, si está relacionado con lo textil, te lo acabaré contando. Biología, antropología, historia del arte, arqueología... No dejamos madeja sin hilar. No hay tema que no estudiemos ni secreto textil que se nos resista. Así que si tienes alguna curiosidad, pasa, que es bastante probable que te lo contemos hoy. Pues hola y bienvenidos al podcast de Ardilanac. Primer capítulo, cuarta temporada, aquí seguimos. Como ya os dije en el último capítulo de la tercera, ahora el podcast va a ser mensual. No me da la vida para seguir haciendo 2 al mes. Entonces, pues vamos a tener que reducirlo a 1 al mes, pero por lo menos hoy aquí estoy. He llegado. Tanto correr, pa' nada. Nah, aquí estoy. Espero que todos estéis teniendo un inicio de año medianamente decente. Yo, después de haber tenido un final de año un poco apocalíptico, lo estoy teniendo bastante decente. Pues eso, gastroenteritis, tener que celebrar separados con las familias por culpa del puñetero bicho. Pero bueno, empecé el año corriendo, literal, me levanté el día 1 a las 9 de la mañana, me calcé las zapatillas y me tiré a correr cuesta abajo. Y bueno, ya los que me seguís en Instagram ya veis mis aventuritas corriendo, porque las suelo ir poniendo en Insta. Pero sí, tiré corriendo al pueblo de al lado, literal. Tenemos un paseo que une Eibar con el Goibar y tiré hacia allí. Y dije, si llego, y si no me doy media vuelta y subo andando. Pero no llegué. El problema es que llegué tan temprano que no tenía tren de vuelta y me tuve que volver andando. Así que cogí el día 1 y empecé el día a lo grande, con 12 kilómetros, 6 corridos y 6 andados. Porque correr cuesta arriba todavía me cuesta un poquito. Sabéis que hace un año, prácticamente en noviembre, hizo un año, me dio por correr. Después de años sin hacer nada de ejercicio, a principios de octubre del año pasado, dije, bueno, necesito hacer ejercicio, porque me encontré a mí misma sin poder seguirle el ritmo a Martín, sin poder correr detrás de él, y con un niño de 3 años me resultaba un poco peligroso, y casi sin poder levantarle. Y dije que no, que eso no podía ser. Y por cabezonería, porque yo al final muchas de las cosas las hago con pues no hay huevos. La psicología inversa para algunas cosas funciona muy bien conmigo. Y dije, me voy a apuntar al gimnasio. Y me apunté y fui. Tengo la suerte de que me motivan muy bien en el gimnasio, me dejan ir a mi bola, que es como necesito hacer ejercicio. No valgo para hacer ejercicio en grupo, entonces lo pillaron muy rapidito, entonces a mí me dejan a mi bola, tengo mis cosas para hacer, mis rutinas de pesas, tal, no sé qué, no sé cuántos, y una de las cosas que solía hacer era andar en la cinta. Bici me dejaba la vida, remo me dejaba la vida y andaba en la cinta, porque la mera idea de correr en la cinta me daba el flato. Pero a principios de noviembre, un día de los que me tocaba hacer 25 minutos andando en la cinta, me piqué y dije, voy a intentar hacer, aprovechando que estaba sola, voy a intentar hacer 30 segundos corriendo. Y lo intenté y lo hice. Y me sorprendí a mí misma. Y dije, pues igual el siguiente día que me toque cardio, intento hacer 1 minuto. Y lo hice. Y poco a poco, y empecé a correr en la cinta del gimnasio, entorno controlado, etcétera, etcétera, más tranquila, tal, el momento que me canso bajo el ritmo y ya está, prácticamente no me ve nadie, sudar como un pollo, etcétera, etcétera. Y me sugirió David, del gimnasio, que por qué no probaba a correr en la calle. Y yo dije, no puedo porque, o sea, corro 1 minuto y me muero. Y me dijo, bueno, pues corre 1 minuto y anda 1. Y corres otro minuto y andas 1. Y corres otro minuto y andas 1. Intenta ir hasta ahí. Y luego vuelves andando, pero intenta hacer eso. Y dije, vale, yo lo intento. Y poniéndome metas pequeñas, voy a correr 1 minuto, voy a andar otro. Voy a correr 2 minutos, voy a andar 1. Así, acabé consiguiendo hacer 5 minutos seguidos corriendo, correr en la calle. Y poco a poco fui haciendo más cosas hasta que fin de año del 20 me cogió mi hermano, que es el que hace maratones por el monte,
y me puso a correr. Me llevó a la presa, que es lo que hice el domingo pasado, que visteis las fotos que me sacó él corriendo por la presa, y me dice, venga, vamos a intentar dar la vuelta entera. Conseguí hacer el primer kilómetro entero, yo sola, y no me lo creía, y me quería aplaudir con las orejas. El segundo ya empecé a flaquear, el tercero me costó, y el cuarto casi me muero, y de hecho me dio un ataque de asma y no llevaba el Ventolin encima. Pero lo hice, y pude, y resistí, y tiré para adelante, y se me pasó el ataque de asma, y bajé la cuesta, y terminé corriendo de dar la vuelta. Y yo me sentí súper orgullosa de mí misma. A mis 40 y algunos, 41, me sentí súper orgullosa de mí misma porque dije, he corrido. He trotado, me da igual, yo troto realmente. Yo corro muy poco, yo troto. Pero puñetas, lo hice. Y a partir de ese día empecé a correr más, y más, y más, y más, y más, y tal. Pero me había atascado en 3 kilómetros. Por alguna razón, mi cabeza a partir del kilómetro 3 empezaba con el diálogo de no puedes más, déjalo, no puedes más, déjalo, no puedes más, déjalo. Porque una cosa muy graciosa de cuando estás haciendo ejercicio es el diálogo interior. Tú vas a querer tirar la toalla a los 5 minutos de empezar. Te lo digo yo desde ya. O sea, porque es lo que me suele pedir a mí el cuerpo. Llevo 5 metros corridos y ya me quiero morir. Y lo quiero dejar. Y para ahora que llegas en 5 minutos a casa, que si sigues corriendo vas a tardar más en volver a casa, etcétera, etcétera. Normalmente si consigo superar esos primeros minutos de no puedo con mi vida, suelo tener como un margen de 2 kilómetros de correr tranquilamente. Luego normalmente entre el kilómetro 3 y el 4 me suele dar la segunda pájara, que es la de no puedo más. Pero como últimamente el recorrido que estoy haciendo, justo eso es la mitad, digo, bueno, ya que he llegado hasta aquí voy a seguir un poco más para adelante. Y así es como termino. Y ya que he llegado aquí, voy a seguir un poco más para adelante. Y me pongo como meta llegar a la siguiente curva corriendo. Y bueno, ya que he llegado aquí, voy a intentar llegar hasta ahí corriendo. Y ya que he llegado aquí, voy a intentar llegar hasta ahí corriendo. Y yo corro así. Corro a base de decirme, ya que estamos aquí, ¿por qué no seguimos un poco más? ¿Por qué os cuento todo esto? Porque el otro día, cuando lo puse en Instagram, me dijo la gente, jo, es que... Es que visto así está guay. Y digo, es como hay que verlo. O sea, yo tengo la sensación de que sobre todo a mi edad, señora ya, con un hobby y un trabajo muy sedentarios, yo necesitaba moverme un poco. Me sienta muy bien a la cabeza y me sienta muy bien en general al cuerpo. Desde que hago pesas y tengo reforzada la parte superior de la espalda no me ha vuelto a doler. No se me desencajan los hombros como se me desencajaban antes fácilmente, etcétera, etcétera. O sea, yo sí le veo beneficios, pero claro, tienes que hacerlo adaptado a ti, a tus necesidades como persona y a tus necesidades físicas de tu cuerpo. No puedes coger y empezar tirándote a correr cuesta abajo y pretender hacer 6 kilómetros. No puedes. Si no has hecho ejercicio en un montón de tiempo, no te hagas eso, porque lo único que vas a conseguir es agujetas y desmotivación. La motivación tiene que ser realista. La motivación tiene que ser de hoy empiezo sin pesas, a ver si dentro de un mes puedo hacer con las mancuernas de 2 kilos. Jo, pues qué bien, voy con las mancuernas de 2 kilos. Pues dentro de 2 meses con las de 3. Y así, hasta las de... Yo ahora mismo estoy con las de 4, pero porque he tenido una regresión ahí, porque me he tirado algunos meses sin poder hacer. Pero vas haciendo poco a poco, y vas subiendo poco a poco. Y de repente un día poder levantar 2 kilos más en una máquina, ya son 2 kilos más que estás levantando. ¿Sabes? O sea, ese tipo de pequeñas metas, en vez de coger y decir, voy a perder 15 kilos, no. Nunca, yo personalmente no me peso haciendo ejercicio, no me peso. No me quiero guiar por el peso por una sencilla razón. Una vez que empiezas a ganar músculo vuelves a coger peso. Y te puedes desmotivar. Y el peso no debería de ser la motivación. La motivación debería ser sentirte bien contigo mismo. Subir las escaleras sin ahogarte. Que da igual el tipo físico que tengas, pero no ahogarte, porque puedes estar extremadamente delgado que si no tienes fondo te vas a ahogar subiendo 5 escaleras. A eso me refiero. O sea, el ejercicio lo tienes que hacer porque tú quieres hacerlo, porque te va a sentar bien y porque libera endorfinas. Luego te comes el chocolate. O como digo yo corro para poder comer napolitanas. No, es verdad, o sea, yo corro para poder comer chocolate. Todo lo demás me importa un pijo. No, yo corro porque va, a mi salud mental le sienta bien. Hay gente que medita, yo medito corriendo. Y es lo que hay.
Bueno, después de estos 10 minutos de chapa sobre salud, si vais a poneros a correr, yo lo que os recomiendo es buscad por lo menos durante un tiempo a alguien que os dé unas pautas, un entrenador, y haceros un chequeo médico antes de empezar. Sin más, o sea, para el chequeo médico que os lo haga vuestro médico de cabecera. Decirle, oye, quiero empezar a hacer ejercicio, quiero saber en qué condiciones estoy, etcétera, etcétera, porque yo, por ejemplo, para correr me tengo que llevar el Ventolin encima, pues soy asmática y si me da un ataque de asma, ¡shu! Chute y a seguir corriendo. Y tengo que tener, tienes que conocerte, tienes que saber ese tipo de cosas. Porque muchas veces no sabemos, o si tienes un tobillo un poco tocado, pues igual no tienes que correr, pero puedes hacer remo. Ese tipo de cosas. Bueno, ya os he dado la chapa suficiente con correr, que parezco una runner cualquiera. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Tengo hasta ropa fosforito del Decathlon. En otro orden de cosas, os quiero hablar de Sevillateje. Que, bueno, como he estado calladita con el tema, porque, bueno, todos sabéis que tengo cierto grado de trauma con lo de Madrid. Y no conté mucho, pero bueno, ahí parece que va para adelante Sevilla de Teje. Doy un taller el 2 de abril a las 9:30 de la mañana. Hoy en el podcast tendréis una pequeña introducción a una de las partes del taller, que es sobre la clasificación general de los tintes. Por si queréis saber más o menos cómo doy clase. Que no soy tan teórica. O sea, esto lo que os voy a hablar hoy en el podcast sí que lo voy a mencionar en el taller, pero mucho más resumido de lo que vais a oír hoy en el podcast. Pero sí, es un taller para aprender a teñir en casa, con lo que tienes en casa, sin estropear los cacharros y utilizando mordientes que no son contaminantes. No vais a poder hacer virguerías de color que solo se pueden conseguir con tintes ácidos. No, no, quitaos la idea. Pero en mi taller sí que vais a aprender a reutilizar cosas que crees que en la cocina no... O sea, que se me ha caducado esta lata de tela, voy a tirar. No, tiñe, guárdala para teñir. Para teñir te va a servir igual. No te la vas a poder tomar, pero el color marrón lo vas a sacar igual. No tires el verde de la zanahoria, guarda las cáscaras de las granadas, guarda las cáscaras de las cebollas. Voy a ser esa pesada. La cúrcuma, aparte de dejarte todo pringado de amarillo, también la puedes utilizar para teñirte unas sábanas. Tengo una camiseta blanca con una mancha aquí que no me gusta mucho. Bueno, pues vamos a poner el mordiente en esta parte, así, 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 asado, y vamos a teñirla con té, y así vamos a tener un dibujo de una flor donde estaba la mancha, ya no vemos la mancha y tenemos una camiseta marrón monísima. Vamos a aprender a hacer ese tipo de cosas. En el taller vais a teñir una tote. Os voy a enseñar distintas formas de hacer dibujos con el tinte. Vamos a aprender una técnica japonesa que se llama shibori. Lo básico, no vamos a andar haciendo arashis ni cosas por el estilo, vamos a hacer cosas muy básicas, plegados, etcétera, etcétera. Vamos a aprender cómo hacer estampación con patatas. No sé si vamos a hacer con patatas o voy a llevar algo un poquito más elaborado, pero básicamente es el tipo de estampación con patatas que hacéis cuando erais pequeños en la Icastola o en la escuela. Y también, pues, poniendo plantillas y cosas así. Y eso vamos a hacer con una tote, vamos a teñir allí una tote y todavía no sabemos si vamos a teñir madejas o no. Vosotras, si estáis apuntadas a mi taller, os vais a apuntar a mi taller, traed madejas si queréis y yo os explico cómo se hace. Y si vais a traer madejas y demás, os recomiendo traeros una bolsa de zip de estas reutilizables, porque no vais a andar con una madeja mojada para arriba y para abajo. Porque tendremos sitio para dejar secar las totes, por lo que me han dicho, pero las madejas tardan más en secarse que una tote, por mucho calor que haga en Sevilla en abril. Que a mí ya me han advertido que Sevilla en abril es como Euskadi en verano. Yo me fío de quien me lo ha dicho, de Marian, pero me lo confirmáis. Si sois andaluces, me decís, vas a pasar calor, te vas a derretir, tú no estás acostumbrado al calor. Tengo muy poca tolerancia al calor, así que por Dios no me digáis que en abril hace 30 grados que me pego un tiro en el pie. Y eso, andaré por Sevilla Teje el sábado probablemente casi todo el día. Igual hago un mutis por el foro para comer, que me conozco, que suelo necesitar hacer lapsus. Pero luego a posteriori a la tarde mi santa intención es aposentarme por allí y tejer y demás. Y si queréis acercaros a comentar cosas del podcast y demás, si me veis, os acercáis, me saludáis. Ya hablaremos de esto porque todavía hay 2 podcasts hasta entonces, así que seguiremos hablando de cosas que se me ocurran para hacer por Sevilla. Luego,
Crimen y Ganchillo. Hicimos la primera edición, fue de puta madre. Tenemos la segunda edición pendiente para el 13 de febrero. Todavía estáis a tiempo de leeros el libro, escucharos el audiolibro, veros la serie. Vamos a hablar sobre... Y no quedó ninguno título actual de la novela que todo Pichichi conoce como 10 negritos. Nos va a servir para hablar de temas de racismo, etcétera, etcétera. Ya sabéis que al final este tipo de cosas son temas que a mí me suelen interesar mucho y me parece que es muy interesante entender cómo ya en 1943, creo que es la primera edición americana, ya se le cambió el título porque en Inglaterra, en Estados Unidos, lo de 10 negritos no iba a pasar. El And Then There Were None es el último verso, y no quedó ninguno, es el último verso de la canción que vertebra la novela, y utilizan eso como título. Hay una serie de la BBC de hace unos años que es absolutamente maravillosa, que no está disponible en ninguna plataforma, creedme, lo he buscado. Creo que está para alquiler en Prime, pero tampoco estoy muy del todo segura, pero no la he encontrado en ninguna parte, pero si podéis echarle un ojo, si la conseguís, echadle un ojo, porque es maravillosa la versión. Y no sale Miss Marple, pero sale un personaje tejiendo. Os recuerdo que Crimen y Ganchillo lo solemos hacer en un servidor de Discord. Podéis ir al Instagram de Crimen y Ganchillo, así, @Crimen y Ganchillo, y tendréis allí el link de invitación al servidor. Lo que tenéis que hacer es tener preinstalada la app en el móvil o en el ordenador. Se puede abrir directamente en el buscador, en el explorador que utilicéis de internet, pero se puede descargar también. Es programa, app, y se puede utilizar directamente en el buscador. Vais a necesitar haceros un perfil y, sin más, le dais al vínculo en Crimen y Ganchillo y os llevará directamente al servidor. Lo que yo tardé en poneros color no os influye nada, porque no tenemos nada categorizado por colores, es porque yo soy muy maniática. Y el club de lectura se suele hacer en la sección de audio y voice chat, creo que es lo que pone, y solemos hablar. La primera sesión no pudimos grabarla, pero para la segunda ya tenemos un bot que nos grabaría, y seguramente luego os propondré subirlo de forma privada a iVoox para que quien no pudo llegar pueda escuchar de lo que se habló. Yo normalmente hago la moderación, dirijo la charleta y os cuento cositas. O sea, hago lo que hago en el podcast, pero con más gente. Fue divertido, suele ser 1 hora más o menos, para no saturarnos, etcétera, etcétera. Y es el domingo 13, a las 5 de la tarde, hora española. Creo recordar que es a las 5 o a las 6. Podéis encontrar todo esto en el Instagram de Crimen y Ganchillo. Una de las cosas, como ya os he dicho, que vamos a hablar en Crimen y Ganchillo es el tema del racismo y de las expresiones racistas de las que no somos conscientes. Hace unos días ha habido la enésima polémica en el mundillo, que yo ya empiezo a pensar que esto ya es que lo hacemos a posta. No, o sea, a veces me cuesta entender cómo cosas como que un montaje tenga el nombre de la camarera china no suene mal. Después de haberos explicado además por qué deberíamos dejar de utilizar Kitchener para la costura invisible. Hay un capítulo en el podcast. Si os acabáis de incorporar al podcast, es la primera vez que escucháis el podcast, etcétera, etcétera. Todo el tema de dejar de utilizar expresiones racistas, homófobas, misóginas, etcétera, etcétera, es algo que intento hacer en mi vida diaria. Y es algo que suelo promover mucho desde el podcast. Y una de las cosas que es eso, o sea, si un montaje ya tiene un nombre alternativo, o un cierre tiene un nombre alternativo que no hace referencia a un racista como Kitchener, o no hace referencia, o no hace una referencia que puede sonar despectiva, no dándole un nombre a una persona, por mucho que ese nombre aparezca en un libro, una persona debe de tener suficiente criterio como para decir, bueno, pues no lo vamos a llamar así. A mí personalmente me suena mal al oído. Cuando lo leí dije, joder, no se ha dado nadie cuenta de esto. O sea, sobre todo cuando realmente sí tiene un nombre alternativo ese tipo de montajes. Lo mismo que digo siempre, o sea, no utilizar Kitchener, utilizar cierre invisible, que no costura invisible, no es lo mismo. Cierre invisible. No sé, o sea, no cuesta tanto ser un poco consciente del lenguaje que utilizamos. Es como trabajar como un chino o que te exploten como un negro. No. O
sea, trabajar mucho y que te exploten. Punto. No necesitas poner ese tipo de epíteto que no aporta. Pues eso, que a veces hay que vigilar un poquito el lenguaje. Y no es policía, no es policía, cada uno luego al final hace lo que le da la santa gana, pero no sé, o sea, es el mínimo que se puede hacer. En fin, en otro orden de cosas, en este podcast de hoy, nuestro primer capítulo de la cuarta temporada, 4 temporadas, madre mía, el amor hermoso. Vamos a hablar primero y de todo, vamos a tener capítulo histórico, vamos a hablar de los luditas y de su afición por cargarse máquinas. Vamos a hablar también sobre la clasificación general de los tintes, como os he dicho antes, qué distintos tipos tintes hay, etcétera, etcétera. Y luego vamos a hablar sobre las ovejas Jacob. Y el capítulo hoy va a ser corto. No voy a meter colorín colorado y no voy a meter leyenda. Por ahora, la parte de las leyendas y de las historietas que solía contar antes, esa sección creo que me la voy a tener que saltar y estoy buscando hacerlo con referencias literarias o algo por el estilo. Porque ya leyendas me quedan muy poquitas y las relevantes las he contado casi todas, creo recordar. Y empiezo a no saber por dónde tirar con ellas, entonces en vez de coger lo mínimo de tela que haya posible, pues igual me meto a otro tipo de explicaciones, ¿no? Ya le estoy dando vueltas todavía. Pero bueno, espero que estos 3 temas que vamos a tratar hoy en el podcast os resulten entretenidos. Y como siempre, con esto empieza el podcast de Ardilanac. Hoy, en esta sección de historias textiles, vamos a hablar de una sociedad secreta de artesanos. Como ya os he indicado al principio del capítulo, vamos a hablar sobre los luditas. Hoy en día, cuando acusas a alguien de ser un ludita, o por lo menos cuando en mi entorno se utiliza ludita como insulto cariñoso, vamos a referirnos a ello como insulto cariñoso. Sí, cuando se utiliza ludita como insulto cariñoso, nos referimos a alguien que, por lo menos en mi entorno, es alguien que es un poco inepto con la tecnología actual. Gente que cuando todo el mundo ya se había pasado al smartphone todavía andaba con un teléfono antiguo. Gente que no consigue manejarse con un ordenador por mucho que lo haya intentado. Pero realmente un ludita no es alguien que involuntariamente no se entiende con la tecnología, sino que alguien que voluntariamente rechaza el uso de esa tecnología. Como os he dicho, los luditas eran una organización que tenía cierto tinte de organización secreta porque todos hacían un juramento secreto, etcétera, etcétera, de trabajadores ingleses del textil del siglo XIX. Bueno, no hace falta que os diga qué pasó en Inglaterra en el siglo XIX con el sector textil. O sea, si habéis llegado a esta cuarta temporada del podcast, ya me habéis escuchado hablar sobre la revolución industrial. Si este es el primer capítulo que estáis escuchando del podcast, retroceded. No sé exactamente cuál de los capítulos es en el que hablo de la revolución industrial, pero la hemos tocado por encima. Pero para hacer un poco de memoria, en 1910, cuando ocurre la revolución industrial en Inglaterra en el siglo XIX, se produce sobre todo en 2 ámbitos, en la industria agrícola y la industria textil. Porque al final comer y vestirse es una de las cosas que más nos surgen a los humanos y es relativamente lógico que fuera lo primero que mecanizáramos. Porque de hecho fue una de las primeras cosas que mecanizamos, porque para eso nos inventamos los telares cuando nos los inventamos, para eso nos inventamos los usos, las ruecas y los hornos para producir el pan mucho más rápido. Como os he dicho, los luditas son una organización que se organizaban bajo juramento secreto de trabajadores ingleses del textil del siglo XIX, una facción radical que destruía la maquinaria textil que se estaba inventando en aquel momento. Se cree que el nombre del grupo viene de Ned Ludd, que era un tejedor de Annecy cerca de Leicester.
protestaban contra los dueños de las fábricas que utilizaban maquinaria a los que llamaban, que decían que de una manera fraudulenta y engañosa se saltaban las prácticas de trabajo estándares. Aquí nos encontramos con el problema de siempre, los derechos de los trabajadores a trabajar respecto a la mecanización del trabajo, ¿no? Que eso cada X tiempo se da un salto de este tipo en la tecnología que nos obliga a enfrentarnos a este tipo de cosas. Los luditas creían que con el tiempo que tenían que perder aprendiendo a tejer, porque era un aprendizaje lento, porque tú no coges y el primer día que te ponen un telar sabes manejarlo, o la primera vez que coges una rueca sabes manejarla. No, o sea, requiere de un aprendizaje largo. Yo llevo 10 años hilando y todavía estoy aprendiendo cosas. O sea, voy para 11 y todavía estoy aprendiendo cosas. Y en ese plan, ¿no? Con todo el tiempo que pasaban, esas habilidades adquiridas y esos conocimientos se iban a ir a tomar por riau por la introducción de la maquinaria en la industria. Cosa que casi pasa. Hay muchos procesos artesanales que hemos perdido por la introducción de la maquinaria dentro de esos procesos artesanales. Siempre suelo decir que la revolución industrial, esto me lo habéis oído decir 80.000 veces, que la revolución industrial nos dejó obsoletas a las hilanderas. Esto es contra lo que peleaban los luditas. Los luditas destruían máquinas para no quedarse obsoletos. También es verdad que muchos de estos luditas eran dueños de pequeños grupos de producción que tuvieron que cerrar por culpa de las inmensas industrias y naves industriales que se crearon para producir los mismos productos por un coste muchísimo menor. Pero el problema que tenían además era que cuando estos propios trabajadores especializados se iban a buscar trabajo a uno de estos talleres, era muy difícil encontrarlo porque obviamente estos talleres necesitaban muchísimos menos trabajadores para producir lo mismo que en uno de estos talleres pequeños artesanales. Creo que me habéis oído alguna vez decir el dato que hacían falta 6 hilanderas para suplir un telar. Es un dato que no recuerdo dónde lo leí y lo suelo echar un poco a voleo. No estoy segura de que fuera la cifra exacta, pero es para que os hagáis una idea. Con el tiempo, como ya os he dicho, el término pasó a significar a gente que se oponía a la industrialización, a la automatización, a la computerización y a las nuevas tecnologías en general. El movimiento ludita empezó en Nottingham, en Inglaterra, y culminó en una rebelión que abarcó todo Nottingham, que duró desde 1811 a 1816. Momento en el que los dueños de la industria, de las industrias textiles, decidieron que era más útil disparar a los que estaban protestando, y al final el movimiento fue suprimido por fuerza legal y militar. Como ya os he dicho, el nombre de ludita no tiene un origen muy claro. Se suele decir, como ya os he dicho, que tomó el nombre de derivado del nombre de Ned Lud, que era un aprendiz que supuestamente destruyó 2 máquinas de hacer medias en 1779 y cuyo nombre se ha convertido en emblemático para los destructores de máquinas. Ned Lud, aún así, es un personaje totalmente ficticio y se ha utilizado más como provocación y efecto de shock contra el gobierno que como personaje real, no es un personaje real. El nombre se desarrolló hacia el imaginario General Lud o Rey Lud, que se decía que vivía en el bosque de Sherwood como Robin Hood. Os recuerdo que todo este movimiento ocurre en Nottingham. O sea, Robin Hood está muy ligada a Nottingham. Lud, o Lud con una D o Lud con 2 Ds, según Geoffrey de Monmouth, en su legendaria Historia de los Reyes de Bretaña, que os recomiendo mucho leer si os gusta el ciclo artúrico y todas estas cosas,
y otros textos medievales galeses decían que era un rey celta de las islas de Bretaña en los tiempos anteriores a los romanos, que fundó Londres y está enterrado en Ludgate. En la versión galesa de la historia de Joffrey se le llama Llud con un L y dos Ds, Fab Belly. Mi conocimiento del galés es nulo tirando a cero. Y estableciendo una conexión con un personaje mitológico que se llama Lud Love Eren. Que también, como ya os he dicho, por favor, si hay alguien que le gusta mucho este tema, perdonadme. Es eso, estamos hablando de que Ned Lud es un personaje ficticio, basado en un personaje ficticio, basado en un personaje mitológico. Porque nos tenemos que tomar la historia de los reyes de Bretaña de Geoffrey de Monmouth como un texto literario, no como un texto histórico. Como ya os he dicho, este personaje fantástico de Ned Lud era un tejedor de Antrim, cerca de Leicester, en Inglaterra, que supuestamente había roto dos máquinas de tejer calcetines en un ataque de rabia. Cuando los luditas emergen en 1810, su identidad fue utilizada por ellos como un personaje folclórico llamado Capitán Lud, también conocido como el Rey Lud o General Lud, y que era técnicamente el supuesto líder y fundador de los luditas. Las clases populares del siglo XVIII no solían ser abiertamente desleales al rey o al gobierno, así hablando generalmente, pero, y además cualquier acción violenta solía ser justificación para castigos que eran bastante pasados de rosca. En fin, monarquías. Pero la mayoría de los individuos solían estar normalmente más preocupados por su vida diaria y por sus necesidades diarias que por las grandes teorías políticas. Las condiciones de trabajo eran duras en los molinos textiles ingleses en el momento, pero eran lo suficientemente eficientes para amenazar el modo de vida de los artesanos especialistas. En los nuevos inventos que producían textiles mucho más rápido y mucho más baratos porque eran operados por gente con mucha menos habilidad a los que se pagaba mucho menos, no nos suena de nada, ¿verdad? Y el objetivo de los luditas en ese momento era conseguir una posición para poder negociar con sus empleadores mejores condiciones de trabajo. Se sabe, hay registros históricos de que acciones organizadas por parte de la gente que tejía medias, que en inglés tienen un nombre que me gusta muchísimo, que es stockingers, ocurrieron varias veces desde 1675. O sea, ya se habían organizado varias veces esta gente especializada en hacer medias desde 1675. Y que parece ser que todas estas reacciones del siglo XIX se deben a los problemas y las durezas por las que había pasado la clase trabajadora durante las guerras napoleónicas, más que simplemente una aversión a la maquinaria. Kevin Blainfield es un historiador que habla de esto, o sea, que no es solo el odio a las máquinas, sino que ya venían teniendo problemas y ya venían haciendo pequeñas revueltas y ya se habían organizado mucho tiempo antes de que esto ocurriese, porque las condiciones de trabajo ya eran una mierda, con perdón de la expresión, antes de que aparecieran las máquinas. Trabajadores cualificados, especialistas en textiles, constructores, navieros, impresores, etcétera, etcétera, ya se habían organizado en sociedades para asegurarse contra el desempleo, contra la enfermedad y contra las intrusiones, etcétera, etcétera, que es algo que más o menos podemos recordar de lo que eran los gremios medievales. Algún día hablaré de los gremios textiles medievales. Todavía no he hablado de ello en el podcast. Os hablé de la Mesta. Al final esto lo que nos recuerda es a cómo funcionaban los gremios medievales.
Hay otros historiadores que argumentan que la rotura de máquinas por parte de los luditas, o sea, esto destruir esta maquinaria, era una de las varias tácticas que los trabajadores podían utilizar para aumentar la presión sobre los que los empleaban, para, digamos que torpedear a los trabajadores que competían con ellos cobrando menos. Y para crear algún cierto tipo de solidaridad entre trabajadores. O sea, no es que no queramos que tú trabajes, es que queremos que todos cobremos lo mismo. Es lo que se suele decir siempre de equiparar por arriba, no quitar derechos y equiparar por abajo, ¿no? Se supone. O sea, que parece ser que si se estudia un poco más a fondo el ludismo y el movimiento ludita, no era solo odio a la maquinaria. Al final, muchas veces cuando se hacen estas cosas tendemos a hacer reducciones, ¿no? O sea, incluso a veces llegando al absurdo, y para eso existe la falacia de la reducción al absurdo. Entonces los luditas utilizarían esto más como una táctica más, y al final que la mecanización les estaba poniendo trabas, pero podrían llegar a aceptar esta mecanización si eso no hubiese conllevado el desgaste, la falta de trabajo, el paro y en general la pérdida de calidad de vida que tuvieron. Todos sabemos las condiciones de vida anteriores a la revolución industrial buenas no eran, pero inmediatamente posteriores a la revolución industrial mejorar no mejoraron. Y todos sabemos cómo funcionan la industria textil del fast fashion todavía a día de hoy, en 2022, en el siglo XXI. O sea, en 2 siglos no hemos mejorado nada. Como mucho nos lo hemos quitado de delante y hemos dejado de verlo. Como ya os he dicho, el movimiento ludita nace en el durísimo clima económico de las guerras napoleónicas. Recopilación rápida de la historia: Napoleón contra toda Europa. Napoleón contra todos. Con los ingleses tenía bastante follón, además. Bueno, todos hemos oído hablar de Waterloo, etcétera, etcétera. Los ingleses tienen hecho una plaza entera alrededor de eso. Pues en este contexto de Napoleón contra Europa, las condiciones de trabajo en las nuevas industrias textiles pues empezaron a ser cada vez peores, ¿no? Entre 1810 y 1812, y eso que en 1812 Napoleón estaba de paseo por Rusia, la economía británica sufrió muchísimo en términos de inflación y una altísima tasa de paro. Las causas incluían el enorme coste de las guerras contra Napoleón, el sistema continental de guerra económica del propio Napoleón y el conflicto en escalada con los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos, os recuerdo que no llevaban mucho tiempo independizados y estuvieron en guerra con Inglaterra. La crisis llevó a unas protestas y violencia que se extendieron por todo el país, pero las clases medias y altas apoyaban al gobierno, que utilizó al ejército para suprimir todo tipo de protestas de la clase trabajadora y especialmente al movimiento ludita, como os he dicho. Los luditas se solían encontrar de noche en los campos que rodeaban las ciudades industriales y practicaban maniobras y practicaban como si fueran un ejército. Sus principales áreas de operaciones, aparte de Nottinghamshire, como os dije, fueron Yorkshire, la parte de Yorkshire y Lancashire para 1813. Se dedicaban, como ya os he dicho, a romper las máquinas que hacían las medias, a romper las máquinas que recolectaban el grano, etcétera, etcétera, porque también tenían además de la parte textil, tenían una contraparte agrícola, ¿eh? Parece que no había ningún tipo de motivación política, no eran ni de derechas ni de izquierdas ni nada de este estilo, no, por favor, en las revueltas luditas, y que no había como tal una organización nacional dentro de los luditas, ¿no? Los hombres atacaban lo que tenían delante y que era la razón por la que su modo de vida se había ido a la mierda.
Los luditas lucharon contra el ejército británico en Barton's Mill en Middleton y en Westborough Mill en Lancashire. Ellos y la gente que les apoyaba anónimamente mandaban amenazas de muerte y posiblemente atacaban a magistrados y mercaderes de comida, de agrícolas y textiles. Los activistas destrozaron la máquina de Heathcote de hacer encaje en 1816 y él y otros industrialistas tenían cámaras secretas en las que se podían esconder en sus propios edificios por si les atacaban. O sea, esto fue algo muy serio. En 1817, un stockinger sin trabajo de Nottingham y probablemente ex ludita llamado Jeremiah Branded fue el que lideró la Pentridge Rising, que es un levantamiento contra la maquinaria en general que se conoce como el último gran acto ludita. Como ya os he dicho, la respuesta del gobierno fue mandar al ejército. No vamos a razonar con esta gente, vamos a darles de hostias, con perdón. De hecho, hubo un momento en el que había más soldados británicos luchando contra los luditas en su propio país que luchando contra Napoleón aquí en la península ibérica. Y aún así nos arrasaron Donosti, ¿sabes? Es que lo de Donosti nos toca muy cerquita aquí. Montaron todo el tema de la tamborrada y demás. No, coño, tenemos una calle 31 de agosto de cuando cogieron y quemaron entera la ciudad. De hecho, inciso aparte. Cuando yo hice las prácticas del máster, hice las prácticas en el Museo San Telmo. El Museo San Telmo estaban enterrados el fundador y la fundadora del museo. Y durante la invasión napoleónica, los soldados británicos, creo que fueron los británicos, no eran franceses, ahora me ha entrado la duda quiénes de ellos eran los que estuvieron. Creo que eran los ingleses los que estuvieron allí metidos en el museo, y el caso es que cogieron, desenterraron al fundador, desenterraron a la fundadora y los tiraron al mar. Aunque creo que del fundador se mantiene el cráneo. Pero la fundadora sé que nos la tiraron al mar, mínimamente. Inciso. Cerramos inciso. Como os he dicho, había más soldados pegándose con los luditas que en la guerra contra Napoleón en la península ibérica. 4 luditas, dirigidos por un hombre que se llamaba George Mellor, atacaron y asesinaron al dueño de Ottewells Mills, William Horsfall, en Marsden, West Yorkshire. Y Horsfall había dicho que él se encargaría de matar tantos luditas como fuera posible y que cabalgaría con su silla llena de la sangre de los luditas. O sea, amigos no estaba haciendo. El caso es que aunque mataron al señor a Horsfall, los pillaron, arrestaron a los 4, uno de ellos se volvió informante, o sea, cantó, y a los otros 3 los colgaron. Lord Byron, mi amadísimo Lord Byron, padre de Ada Lovelace, que no, o sea, si cuarto capítulo del podcast Ada Lovelace, iros a escucharlo. Lord Byron denunció lo que él consideraba una desgracia para la clase trabajadora, las políticas inanes del gobierno y la sangrienta represión en la Cámara de los Lores el 27 de febrero de 1812, diciendo que él había estado en algunas de las provincias más oprimidas de Turquía, pero nunca bajo el gobierno del más despótico de los gobiernos infieles había visto semejante desastre como el que había visto cuando había vuelto en el propio corazón de un país cristiano. Byron, a ver, esto he traducido a Byron muy mal. Esto lo leéis en las propias palabras de Byron y es Byron. O sea, escribía muy bien. El gobierno británico intentó suprimir del todo el movimiento en un juicio en masa en York en enero de 1813, siguiendo el ataque de Carlisle Mills, como os he dicho antes. El gobierno acusó a más de 60 hombres, incluidos Mellor y sus compañeros, menos el chivato,
con varios crímenes en conexión con actividades luditas. Mientras algunos de estas personas a las que habían algunos de estos acusados eran realmente luditas, muchos no tenían nada que ver con el movimiento. Y aunque el procedimiento fue legítimo, porque fueron fueron juicios con jurado, muchos se dejaron pasar porque no había evidencias y se dejó libres a 30 de estos hombres. Estos juicios realmente lo que actuaban era como advertencia contra otros luditas para que no continuasen con sus actividades, ¿no? Las sentencias para los que se encontraron culpables fueron muy duras, que incluyeron la ejecución y la transportación penal. La transportación penal es algo que hacían mucho los ingleses, que era coger a todos sus criminales y mandarlos a las colonias, Estados Unidos y Australia. Otro pequeño inciso. Una de las veces que estuve en Londres con mi marido, cuando todavía no éramos marido y señora, sino que éramos novios, estuvimos en la Torre de Londres y nos tocó el guía Beefeater más divertido que me he encontrado en mi vida. Las carcajadas que me estuve echando todo el recorrido no tuvieron nombre, pero mientras estábamos haciendo tiempo esperando delante de Traitors Gate a que el grupo que iba delante nuestro fuera un poquito más adelante, nos estuvo preguntando cosas al público presente. Traitors Gate en la Torre de Londres, es la puerta por la que entraba la gente que iba a la cárcel, pues, por donde entraba Ana Bolena, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí el señor se puso a preguntar de dónde veníamos. Pues a uno de ellos, uno de los que estaba por allí, dijo que venía de Boston. Su respuesta fue, bueno, tendremos que hablar un poco sobre esos impuestos del té. Yo me dio la risa floja. Sí, mira, he echado un vistazo a Boston Tea Party, por si queréis saber por qué me reía y no conocéis la historia de la Revolución Americana. Y otro dijo que venía de Australia y el Beefeater le preguntó si estaba de vuelta o de permiso. Claro, yo ahí me dio la risa floja y me costó un poquito recuperarme. Eso era lo de la transporte penal, cuando lo mandaban a la gente a Australia. Cerramos inciso. El caso es que estas amenazas de ejecución o transporte acabaron con el movimiento. El Parlamento hizo que romper máquinas, o sea, el sabotaje industrial, fuera una pena capital, creando la Frame Breaking Act en 1812, y Lord Byron, for the win, se opuso a esta legislación, siendo uno de los pocos defensores prominentes de los luditas después del tratamiento tan salvaje que tuvieron a los que acusaron en York. No creo que haga falta que os cuente que al final los luditas un poco de razón sí tenían. Quizás no en esta aproximación de romper maquinaria, sino en que el desarrollo industrial textil sin control no iba a traer buenas consecuencias. Como ya os he dicho y como he dicho hace un rato, estamos en el pleno siglo XXI y todavía tenemos problemas con la industria textil, que a día de hoy es la segunda industria más contaminante y la segunda industria que más residuos produce del planeta. Ya sabéis que en este podcast se habla mucho de todas estas cosas. Hoy lo que quería era hablaros de este movimiento de gente que han sido reducidos a los locos que rompían máquinas, pero había algo bastante más detrás de eso. Os pondré en Instagram una foto del libro que me he ido leyendo poco a poco para documentarme sobre este tema, que es súper interesante, que se llama De Ludites, por si queréis echarle un ojo. Y sin más, damos paso al siguiente tema de este podcast. Hablemos de tintes. Porque no, nunca hemos hablado de tintes en el podcast. Que va, tenéis que estar casi hasta el moño del tema ya. De todas las veces que me he puesto a hablar sobre tintes. El caso es que para el taller de reciclatinte, el que hice primero en euskera, reciclatinte, y el que tengo preparado para Sevilla Teje de reciclatinte, la cantidad de libros que me he tenido que leer
y artículos y demás que me he ido leyendo para tener datos, porque es mi aproximación a este tipo de cosas es llenarme la cabeza de datos, así estoy luego. Dije, bueno, vamos a aprovechar partes para explicarlas en el podcast. Y dándole vueltas al tema, dije, he hablado muchas veces de tintes. Os he explicado cómo teñir con cosas en casa y todas estas cosas, pero nunca he hablado del tinte como tal. Teoría del color, ya hemos hablado. Combinaciones ya hemos hablado. Colorines, tenemos un apartado entero para hablar de colorines. Pero del tinte no hemos hablado nunca. He dicho, pues bueno, vamos a solucionar este entuerto lo más rápido posible. El tinte es una sustancia con color que se une químicamente con un substrato sobre el que está siendo aplicado. Esto distingue a los tintes de los pigmentos que no se suelen unir químicamente al material al que le dan color. O sea, el pigmento pinta por encima, el tinte se mete dentro. Así, explicado rápido y mal. El tinte generalmente suele aplicarse en una solución acuosa, que puede requerir un mordiente o no, para mejorar la resistencia del tinte en la fibra. Que se vaya o se quede el tinte en la fibra. Tanto los tintes como los pigmentos tienen color, porque absorben solo una parte del espectro visible de la luz, de las ondas del espectro visible de la luz, que de esto también hemos hablado. Los tintes normalmente son solubles en agua, mientras que los pigmentos no suelen ser solubles. Algunos tintes pueden ser insolubles utilizando sal para producir un tipo de pigmento que se llama laca. La laca que también deriva de un insecto, pero hoy no vamos a hablar de bichos. Hoy vamos a hablar de algo más general. Como ya sabéis, los tintes los podemos dividir en naturales y sintéticos. La mayoría de los tintes naturales están derivados de fuentes que no son animales, que pueden ser raíces, frutos, cáscaras, hojas, madera, hongos y líquenes. A día de hoy, en el siglo XXI, la mayoría de los tintes son sintéticos, es decir, están hechos por el hombre a partir de petroquímicos. Ya os conté cuál fue el primer tinte sintético que se creó, que fue la malvaína, por William Perkin. Y a día de hoy todavía seguimos utilizando los tintes naturales. Sí, hay tintes que derivan de animales, lo sé, otro momento ya hablaremos de este tipo de cosas. Pero históricamente, como ya hablamos, el tinte textil data del Neolítico. Hay algún que otro trazo de pintura sobre cuerdas o cuerdas pintadas paleolíticas. Pero ya os dije que tenemos que cogerlo un poco con pinzas cuando hablamos de esto la temporada pasada. Las pruebas indudables de tinte textil, neolítico. A través de la historia, la gente ha ido tiñendo sus textiles utilizando normalmente materiales comunes y locales. O sea, teñías con lo que tenías alrededor, con lo que tenías cerca. Algunos fuentes de tinte que eran escasas y producían colores brillantes y permanentes, como el púrpura de Tiro, el kermes, el púrpura de Tiro a partir de moluscos, el kermes a partir de bichos, de insectos, solían ser considerados objetos de lujo en la época antigua y en la época medieval. Sobre el púrpura de Tiro tenéis creo que son 45 minutos hablando del color púrpura, por ahí, primera temporada. Los tintes basados en plantas como el glasto, el índigo, el azafrán y la rubia tintorea eran muy importantes en las economías comerciales de Asia y Europa. Toulouse tenía una... Toulouse la ciudad, no Toulouse-Lautrec, tenía
una industria entera alrededor de la hierba pastel. El glasto es hierba pastel, es la misma planta. Y Satis tintorea. Entre Asia y África se producían telas utilizando tinte resistencia, que hacías que el tinte solo entrase en una parte de la pieza de tela y no en otra. Os puede querer sonar el batik. Tintes que vinieron de América, como la cochinilla y el palo campeche, se trajeron a Europa en las flotas españolas a la vez que la plata y el oro, para que os hagáis una idea de lo importantes que eran. Y los tintes que se utilizaban en Europa fueron llevados por los colonos a América. Como ya os he dicho, se han encontrado restos de lino teñido en una cueva de Georgia el 36 antes de la... o sea, hace 36.000 años. Los restos arqueológicos nos muestran que particularmente en India y Fenicia el tema del tinte era algo que se viene haciendo desde hace más de 5.000 años. Los tintes más antiguos se obtenían a partir de animales, vegetales y fuentes minerales, que con muy poco o casi nada de procesamiento. Y como siempre, como ya os he dicho, y como me oiréis decir 80.000 veces a lo largo de la vida de este podcast, la mayor fuente de tintes son las plantas. Y como ya os he dicho, notablemente raíces, cortezas, hojas, maderas, etcétera, etcétera. Algunos frutos, que no todos. Luego hablaremos también de los tintes resistentes y no resistentes. O fugaces y no fugaces. El primer tinte sintético fue la malvaína, el color malva. Y se lo encontró por casualidad William Perkin en 1856 intentando sintetizar quinina. Este descubrimiento empezó un interés creciente sobre los tintes sintéticos y la química orgánica en general. Y después de la malvaína siguieron otros tintes de base de anilinas como la fucsina, la safranina y la indulina. A partir de ahí se han creado mogollón de tintes sintéticos diferentes. Curiosamente, el descubrimiento de la malvaína también llevó a desarrollos muy importantes en la inmunología y en la quimioterapia. En 1865, Bayer, sí, los de las aspirinas, se formó en Wuppertal, Alemania, y gracias a crear tintes. Y en 1891, Paul Ehrlich descubrió que ciertas células del organismo se teñían selectivamente. Entonces se paró a pensar que una dosis lo suficientemente grande que se pudiera inyectar podría matar al patógeno, a los microorganismos patógenos si el tinte no afectaba a otras células. Ehrlich utilizó este compuesto para atacar a la sífilis. Y la primera vez que se utilizó un químico para matar selectivamente una bacteria en el cuerpo, y utilizó el azul de metileno para atacar al Plasmodium responsable de la malaria. A mí todo esto me parece absolutamente fascinante. Ya sé que no tiene nada que ver con el textil, pero yo cuando me encontré con este dato dije, lo tengo que contar en el podcast. Como ya os he dicho, el color de un tinte depende de la habilidad de la sustancia de absorber la luz dentro del espectro visible electromagnético. Una teoría antigua en química decía, la teoría de Witt, decía que un tinte de color tenía dos componentes. Un cromoforo, que es el que da el color absorbiendo la luz en la región visible, y un auxocromo, que es el que servía para hacer que ese color fuese más profundo. Esta teoría a día de hoy sabemos que no funciona así, ya que la teoría de la estructura electrónica nos dice que el color de los tintes se debe a la excitación de la valencia pi de los pi electrones por la luz visible. Que no se diga que no os hablo de ciencia.
Vamos a entrar a un resumen rapidito de los tipos de tintes con los que nos podemos encontrar dependiendo de su solubilidad y sus propiedades químicas. Primero, el con el que más suelo trabajar yo y la mayoría de los tintoreros independientes son los tintes ácidos, que son tintes que se pueden diluir en agua, aniónicos, y que se suelen aplicar a fibras como la seda, la lana o el pelo de animales, el nylon y fibras acrílicas modificadas utilizando ácidos, utilizando un reactivo ácido. No funcionan con el algodón. No funcionan con las bases que sean bases de celulosa. La fusión del color a la fibra se atribuye, al menos parcialmente, a la formación de sales entre los grupos aniónicos en los tintes y catiónicos en las fibras. Y como ya os he dicho, no funcionan con las fibras de base celulosa, o sea, no funcionan con el lino, el algodón, el bambú, etcétera, etcétera. Y la mayor parte de los colorantes alimentarios sintéticos entran dentro de esta categoría. O sea, que si cogieseis colorantes alimentarios podríais teñir con ellos. ¡Ja! Bueno, y luego el Kool-Aid, la bebida esta americana, se puede utilizar para teñir. De hecho, suele ser la puerta de entrada al tinte para mucha gente que tiene acceso a ello. Los tintes básicos, que no quiere decir que son los más simples, sino que son tintes son bases, son tintes catiónicos solubles en agua que se suelen aplicar sobre todo a las fibras acrílicas, pero que también se pueden llegar a utilizar con lana y con seda. Normalmente suele utilizar ácido acético al tinte para para que el tinte y la fibra se junten. También suelen utilizarse este tipo de tintes para colorar papel, para dar color al papel. Tintes directos o sustantivos. Normalmente se suelen manejar con un baño de tinte neutro o ligeramente alcalino, en un punto de casi ebullición, añadiendo o clorito de sodio o sulfato de sodio o carbonato de sodio. Los tintes directos que se suelen utilizar para el algodón, el papel, el cuero, lana, seda y nylon, y también se suelen utilizar como indicadores de pH como manchas biológicas. El clorato de sodio es la sal de toda la vida, el sulfato de sodio es sulfato de sodio como tal, y el carbonato de sodio es la washing soda, es un limpiador. Los tintes con mordiente requieren un mordiente, ahí. Lista, capitán obvio, pero es que es lo que hay, es que se llaman así. Esto lo que suele hacer es que el tinte aguante mejor contra el agua, la luz y el sudor y el desgaste. La elección del mordiente suele ser muy importante porque los diferentes mordientes pueden cambiar el color del final. La mayor parte de los tintes naturales requieren de mordiente. Y hay un mogollón de literatura sobre el tema. Casi todos los libros que tengo yo de tintes naturales tienen un apartado sobre mordientes y sobre distintas técnicas. Os van a querer sonar la lumbre, el cremor tártaro y todas estas cosas. Hay otro tipo de tintes que son tintes de baño o vat dyes, V-A-T, que son tintes que no son solubles en agua y que son incapaces de teñir las fibras directamente. Hace falta crear un licor alcalino para poder meter el tinte dentro de este líquido. Esta forma normalmente no suele tener color, en el caso que se llaman tintes leucídicos, o el color real del tinte se produce luego por oxidación. Probablemente el más famoso de todos este tipo de baños, este tipo de tintes, es el índigo. El índigo, para poder teñir, tienes que quitarle todo el oxígeno al agua,
la mayor cantidad posible de oxígeno al agua, porque si tú coges y echas el polvo del índigo al agua, se te precipita al fondo, no se mezcla. Sí, lo puedes menear y se queda en suspensión, pero es un polvo en suspensión dentro del agua. Para poder teñir con índigo tienes que extraer el oxígeno del agua, tener mucho cuidado, hacerlo en un sitio con buena corriente, buena ventilación y a ser posible hazlo fuera de casa, por favor. Y el color azul realmente aparece por oxidación, por la acción del oxígeno sobre el tinte, porque cuando lo sacas del tinte suele ser un verde eléctrico. A mí, de hecho, me suele dar mucha penita porque el color del índigo cuando sale del baño me gusta mogollón y todavía no he conseguido replicarlo. Luego tenemos los tintes reactivos, que utilizan un cromoforo unido a un sustituyente que es capaz de reaccionar directamente con la fibra. Estos son los tintes fríos que podéis conocer como tintes fríos, que son el Procion, etcétera, etcétera, os puede sonar. Estos son el tipo de tintes que se utilizan para teñir algodón y para teñir celulosa en casa o para hacer este tipo de camisetas de tie-dye y todo este tipo de tintes. Estos son los tintes reactivos. Los tintes por dispersión originalmente se crearon para teñir acetato de celulosa y son insolubles en agua. La técnica de tinte de azo es para teñir directamente dentro de la fibra, y este tipo de técnica de tinte es único y el color final se suele controlar bastante bien, pero es extremadamente tóxico y es un tipo de tinte que se utilizaba para teñir algodón, pero que cada hora ya se está dejando de utilizar. Y luego nos encontramos con los tintes de azufre, que son bastante baratos y que se utilizan para teñir algodón en colores oscuros. Y luego, si estuviéramos hablando de tintes naturales, una cosa que tenemos que tener siempre en cuenta es los tintes que son los que se suelen decir que son fugaces y los que resisten. Luego hay otros que son directos, pero esos son porque se automordentan, pero con eso nos meteremos en otro día. Pero, por ejemplo, muchas veces cuando doy un taller de estos o cuando hablo sobre este tema, todo el mundo me dice, pues ¿por qué no teñimos con remolacha? La remolacha es un color extremadamente fugaz. Tiñe, pero dentro de un par de años no vas a tener el color. Pasa con muchas bayas y pasa con, por ejemplo, el verde de las espinacas, y es imposible de atrapar. Te puede dar mucha tentación, etcétera, etcétera, pero es imposible de atrapar. Otros tintes son mucho más seguros. Y da igual lo mucho que mordientes, que si tiñes con moras, eventualmente en unos 4, 5, 6, 7 años, ese color va a ser un gris deslavazado. Preguntadme cómo lo sé. Porque lo he hecho. Los tintes a base de bayas van cambiando de color, evolucionan. Muchas veces lo pierden o se desgastan simplemente por estar a la luz. Entonces es muy interesante, pero yo tengo una estola que suelo utilizarla como la demostración de cómo era el color cuando yo la tejí y cómo está el color ahora. Porque el rosa es un rosa que saqué de bayas de saúco, está prácticamente desaparecido. Todavía está y por contraste con la otra lana con la que está se ve, pero está prácticamente desaparecido. Espero que esta pequeña introducción a la categorización de tintes os haya parecido interesante. En este primer capítulo de la sección de bichos y pelos de la 4ª temporada nos metemos con una oveja. En este caso, con un tipo de oveja que a mí siempre me ha gustado muchísimo el aspecto de la oveja. Me encantaría tener una de estas ovejas, el problema es que no me cabe en el armario de casa. Y tampoco me caben en el jardín de la casa de Deva, porque algunas pueden ser un poco grandes. Pero preparando el hilo de la hilandera de Patreon de este cuatrimestre, tuve que hacer un cambio de marchas así un poco brusco, porque, bueno, digamos que FedEx me ha estado paseando el paquete entre Francia y Holanda durante casi mes y medio.
Así que he tenido que hacer un cambio de planes y he tenido que sacrificar, literalmente, sacrificar mi fibra de Jacob para el Patreon de este mes, bueno, este cuatrimestre. Os he puesto, como siempre, algún teaser trailer de cómo va a ser el hilo en Insta. Lo que pasa que solo habéis visto la fase de cardao todavía. Y la fase de hilado de los singles no la habéis visto plegada todavía. Ya veréis la fibra cuando toque. Todavía no toca. Pero hoy os voy a hablar de la raza de ovejas Jacob. Que sí, se llama así por Jacob, el de la Biblia. Hijo de Labán, del libro del Génesis. Y sí. No, o sea, es una raza antigua que lleva siglos siendo criada en Inglaterra, pero no tan antigua, ¿vale? No se remonta a la Biblia. Las Jacobs son muy conocidas porque tienen el vellón multicolor, o sea, no hay una Jacob blanca, una Jacob marrón, no, o sea, tienen colorinchis, literal. A veces son amotitas incluso, o sea, es una de las razones por las que me gustan tanto. Y el vellón, una vez cardado y demás, muchas veces suele parecer un color topo o algo así. A mí personalmente me chifla el color del vellón de Jacob. Y también son muy, muy, muy conocidas por sus cuernos, que pueden llegar a ser entre 2 y 6. Y además suelen ser bastante grandes y suelen ser muy llamativos los cuernos de las Jacob. Nunca han tenido un gran valor comercial, pero sí que han sido siempre tratadas como raza ornamental, aunque hoy en día en Inglaterra se crían para carne y por eso las Jacob inglesas tienden a ser más grandes que las Jacobs americanas, que como no se han comercializado tanto como carne y demás, siguen pareciéndose más a la raza antigua de las Jacob y no está tan evolucionada como las Jacobs inglesas. Las americanas son más pequeñitas. En cuanto a lo que es el vellón de las Jacob y demás, prácticamente todo es aceptable en un vellón de Jacob. Desde diámetros muy finos a diámetros gordos, a todo tipo de colores. Es muy habitual encontrarte pelos de guarda, pero curiosamente no son pelos de guarda especialmente toscos. Es una lana que puede parecer suave y a la vez rústica en la mano, dependiendo de la energía que le hayas metido al twist. Es una fibra que es muy curiosa. Así que prácticamente de oveja a oveja, de rebaño a rebaño y de oveja a oveja, la calidad y el tipo de vellón con el que te vas a encontrar con una oveja Jacob varía y puede variar mucho. Y de hecho, como ya os he dicho, una cosa es las Jacob inglesas y otra cosa son las Jacobs americanas. Entonces, pues ya ahí también pueden ser radicalmente diferentes. En Gran Bretaña, las Jacobs, como ya os he dicho, se las ha criado más para comer, aunque la lana también también ha pasado por, o sea, también se comercializa relativamente industrialmente. Tiende a haber más ovejas marrones entre las británicas que entre las americanas. La Jacob que tengo yo es Jacob británica, viene de Inglaterra y es ligeramente marrón el tono, o sea, no es un gris azulado, es un gris más chocolatoso. Y a la hora de tocar la fibra de Jacob, no es una lana que la tocas y dices, ¡oh, qué suave! A ver, si has estado tocando lana del hacha, probablemente, el hacha sin separar, es bastante probable que digas, ¡oh, qué suave! Pero no es un tipo de fibra que se considere suave y además, como ya os he dicho, tiene pelos de guarda. Si habéis visto alguna de las fotos que he puesto de hilo hilado a partir de Jacob, los pelánganos salen por todos los lados. Si conseguís echarle mano a Jacob americana, las Jacobs americanas suelen estar... las crían más para pelo y suele estar más controlado el vellón y suele estar más cuidado, etcétera, etcétera. Suelen tener algo menos de Kemp y tienen más negro que marrón entre sus colores. Y el criterio para un buen Jacob americano y el criterio para un buen Jacob inglés, pues difiere. Por eso os he dicho que es una fibra en la que vale prácticamente todo. Los colores, como ya os he dicho, pueden empezar desde el blanco
al negro, pasando por los grises, marrones y demás gama de color dentro de este tipo de colores naturales en una oveja. No vale hacer el chiste que le suelo hacer yo a los niños cuando me ven hilando en la calle y estoy hilando algo de colorines, les digo a ver si encuentran una oveja del color que esté hilando, que es un chiste que hago continuamente y me encanta la inocencia de los niños que todavía se ponen a buscar ovejas de colorines por el monte. Normalmente las ovejas Jacob suelen ser blancas a manchas, es lo más habitual. Y las fibras de distintos colores son relativamente fáciles de separar entre ellas. O sea, si tú tienes una mancha marrón, es bastante probable que con un poco de cuidado puedas separar la mancha marrón del resto del vellón blanco, sin demasiada complicación. Aunque luego también puedes coger y cardar todo junto y conseguir un color más mixto. Bueno, ya sabéis que yo cristiana y católica no soy, pero historietas me cuentan. Y parece ser que una de las teorías de por qué estas ovejas se llaman Jacob es precisamente por las manchas que tienen. Porque en el libro del Génesis, Jacob, que era pastor y no muy rico que digamos, le pidió a su suegro Labán, que era un pastor con mucho dinero, que si podía quedarse con todas las ovejas que tuviesen manchas como pago por su trabajo. El suegro le dijo que sí, y en un sueño Dios le dijo a Jacob que solo utilizase a los machos con manchas, que solo dejase reproducirse a los machos con manchas. Y así pronto todas las ovejas del rebaño tenían manchas. ¡Ay, qué listo, Jacob! En cuanto a los datos generales de la raza Jacob, yo sigo diciendo Jacob, pero, o sea, si quisiese te debería decir Jacobo, o Jacob, pero la costumbre de leerme casi todo en inglés y pronunciar las cosas en inglés. Lo que nunca me vais a pillar es diciendo Jason en vez de Jason, hablando del vellocino de oro. Es una especie de... Tengo una especie de manía con eso. El peso de un vellón de Jacob puede pesar entre 1,5 kg y 2,5 kg o incluso un poco más. Y tiene una utilidad del 50 o 65% del vellón. Las Jacob británicas tienen vellones más pesados que las americanas, también porque son ovejas que son más grandes que las americanas. La largura del mechón varía entre los 7,5 y 18 centímetros, aunque lo más habitual es que se queden 15 y hay pocos que superan hasta los 18. El diámetro de la fibra anda entre los 25 y los 35 micrones, o sea que tiende más a rústica que a una lana fina. Y las características del mechón es que estamos hablando de una oveja que solo tiene una capa y que las puntas de los mechones suelen ser bastante triangulares, pero normalmente suelen estar bastante mezcladas entre ellas y tienen un crimp bastante moderado y cierta cantidad de lustre. Los diferentes colores en un solo vellón puede ser que se deban a diferentes largos y texturas dependiendo del color. Y cuando la diferencia entre estas larguras y texturas es muy bestia dentro de muy bestia, es muy fácil de ver dentro de un solo vellón, pues se suele llamar quilted fleece o vellón de patchwork. O sea, el quilt es que no me sale ahora la palabra quilt en castellano porque me ha salido patchwork directamente. Pero ya sabéis lo que se hace al patchwork, que se cose por encima. Pues eso. Y esto no se considera algo bueno o interesante. Esto no nos interesa, gracias. A las hilanderas nos interesa que los vellones sean lo más homogéneo posible. No de color, pero sí por lo menos de largura. Y como ya os he dicho, algunos de estos vellones tienen tendencia a tener bastante pelo de guarda. Los colores, como ya os he dicho, van desde el blanco al negro, pasando por el marrón oscuro a un color al que llaman lila, que es más un gris suave o marrón, es casi imposible de definir el color. Es como cuando te dicen que un gato es azul y tú lo ves gris. Es lo que hay. A la hora de teñir es un tipo de fibra que coge muy bien el tinte.
Y como rara vez está el blanco él solo, estamos hablando de una fibra que es muy fácil de crear tonalidades con ella, aprovechándote del hecho de que no es una fibra base blanca. A la hora de prepararlo, como hay mucha variación dependiendo del vellón, cuando te encuentres con un vellón que sea de pelo corto, lo mejor es cardarlo, mezclando todo junto, y si ves que hay un color que sea raro, especialmente llamativo dentro del vellón, pues separarlo y cardarlo un poco a mano, peinarlo un poco a mano para que no se mezcle mucho. Las fibras largas son muy aptas para peinar, y tienes que intentar que el tipo de peine coincida con el tipo de fibra. Si es una fibra un poco más fina, pues peine para fibra fina, o si es una fibra un poco más tosca, pues peine para fibra más rústica, ¿no? A la hora de tejer el hilo, como ya os he dicho, como es relativamente fácil separar los colores del vellón de Jacob entre ellas, pues te puedes encontrar con unos buenos hilos para hacer un color work muy interesante. Es una fibra a la que personalmente como hilandera es muy fácil meterle velocidad y meterle torsión, y es una fibra que puede quedar un poco dura o un poco rústica. A mí personalmente me gusta precisamente por esa característica, porque me deja meterle un exceso de torsión que otras fibras no admiten bien, y que hace que la Jacob sea una fibra que sea bastante duradera precisamente por eso, porque permite unas torsiones más altas que otras fibras que no permiten torsiones tan altas, y precisamente al dejarlas con una torsión menor el desgaste suele ser mayor. Una torsión mayor implica que el desgaste de las fibras va a ser menor por el roce y todo este tipo de cosas. Así que, como ya hemos dicho, estas ovejas bíblicas son famosas por los múltiples colores de su vellón. Y sobre todo a los que son un poco legos en la materia y no se dedican a tejer y demás, por lo curiosísimas que son los cuernos y la disposición de ellos que tienen. Si os acordáis de cuando hablé de las manesas también tienen tendencia a tener los cuernos un poco a la virulé. Espero que os interese esta raza de oveja, que es relativamente fácil de conseguir el vellón cardado. Cuando digo relativamente fácil es que hay que pedirlo en Inglaterra, pero es relativamente fácil de conseguir, a pesar del Brexit. Y que es una fibra que cuando quieres trabajar con fibras rústicas, junto con la Shetland, para mí es una de las más cómodas para empezar con fibras así un poco rústicas. Y que dan resultados muy interesantes, sobre todo para hacer outerwear, o sea, gorros y ese tipo de cosas. Calcetines que te vayas a poner con otro calcetín debajo y demás, porque picar no pican, pero es un hilo que puede quedar un poco tieso y puede resultar un poco molesto. Entonces, alguna gente, las princesas del guisante del calcetín, que conozco más de una. A ver, yo soy una de ellas, ¿eh? Yo hay cierto tipo de características de lana que no me puedo poner a pie descubierto, necesito ponerme otro par de calcetines dentro, y me llega a pasar incluso con el merino, o sea, pero tiene mucho que ver con que no soporto que mis pies toquen ciertas cosas y no soporto que nada toque mis pies. Buena manía para alguien que le gusta hacer calcetines, pero bueno, es lo que hay. Soy muy teatral cuando algo me roza los pies en el agua, por ejemplo. Soy de las que saltan. Y pego patadas si me tocan los pies cuando estoy en la cama, y no reacciono bien a los masajes de pies, etcétera, etcétera. Entonces, si eres como yo, pues las Jacob, si te vas a hacer unos calcetines de Jacob, ponte otro par de calcetines debajo de algodón. Y con esto terminamos el primer capítulo de la 4ª temporada. Espero que os haya resultado entretenido, y iremos hablando más de Sevilla Teje y de otros proyectos en los que he estado metida y de los que todavía no os he podido contar nada y que todavía sigo sin poder contaros nada. Nos vemos en Crimen y Ganchillo, si os apuntáis, el 13 de febrero, y hasta la próxima. Y aquí termina este capítulo del podcast de Ardilanac. Esperamos que los temas que hemos tratado hoy os hayan resultado interesantes, y además de recordaros que todas las opiniones vertidas en este podcast son mis opiniones personales, recordaros también que nos podéis seguir en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, y podéis encontrarnos también en plataformas de podcast de iVoox, Spotify y Google Podcast, así como nuestro canal de YouTube. Además, si queréis apoyar el podcast a modo de mecenas, podéis encontrarnos en
Patreon como Ardilanak. Muchas gracias por vuestra atención y nos escuchamos en el siguiente capítulo.